Vale, pues continuamos. Nuestra próxima ponente, la tercera ya, va a ser Marta Navarro. Marta es licenciada en periodismo y con un máster en alta dirección y un MBA especializado en marketing en este caso. Actualmente trabaja en SmartUp como account manager y project manager, principalmente llevando proyectos tanto de marketing digital como de marketing dirigido por datos, ¿no? Data driven. Los demás habéis comentado hobbies de los demás y me habéis dejado aquí un poco colgado. Sé que Marta es súper aventurera, de hecho le encanta viajar y nos conocimos en uno de esos viajes, el verano pasado en Perú, cuando viajar estaba de moda, ¿no? Pero bueno, ¿algún hobby más, Marta? Pues tengo un blog de viajes, así El que blog, viajar creo que has atinado. el Easy Fly, ¿no? Me parece. Sí. Ok, luego se lo pasamos a los demás. Sí. Vale, pues hoy Marta, como no puede ser de otra forma, ya que se dedica a ello, nos va a hablar en este caso de medios de comunicación, datos sobre el tema de moda, ¿vale? El coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, como le queréis llamar cada uno. Así que Marta, cuando quieras, adelante. Genial. Os voy a compartir pantalla. Vale, me decís cuando veáis. Ya estaría, ¿verdad? Vale. Bueno, Sí, ya está. Sí, Eso. sí. primero de todo, gracias por invitarme a participar en DataVies, que había oído hablar muchísimo de ello. De hecho, os soléis juntar donde nosotros tenemos las oficinas y todavía no había tenido la oportunidad de ir a esos encuentros en Icaza. Así que nada, en cuanto se pueda volver, no me lo voy a perder. Bueno, como decía Arkaitz, yo soy periodista por vocación, pero como a otros tantos millennials que nos ocurrió, pues me tuve que reinventar, no me quedó más remedio, y me orienté al mundo de marketing digital en un primer momento. Y a medida que fui evolucionando y a medida que fui integrándome más en este mundillo, iba viendo, bueno, pues la propia evolución del marketing, cómo iba pasando al inbound marketing y cómo los datos que se iban generando nos iban dando un aprendizaje bestial. En ese punto coincido con la trayectoria que ha tenido SmartUp, que es la empresa en la que yo trabajo. En SmartUp también empezaron con marketing digital y a medida que ha ido evolucionando, bueno, pues la propia trayectoria le ha llevado a enfocarse en los datos, bueno, pues porque al final se genera un alto volumen de datos y es un valor y un aprendizaje tremendo. De hecho, SmartUp estaba en un origen en Salamanca y en México, pero ha abierto oficinas en Bilbao hace un par de añitos, va a hacer 3 este verano, precisamente porque en Bilbao y en la zona norte y en Euskadi cada vez hay más necesidad de gente que entienda de datos y de proyectos de datos y de esos datos están ahí y hay que sacar conocimiento y hay que sacar aprendizaje. Entonces, bueno, cuando Arquech me comentó que a ver si podía participar en esta sesión, pensé que me apetecía hablar sobre el tema del momento, ¿no? O sea, ya que el coronavirus es algo que nos está llevando a todos por la calle de la amargura, bueno, pues aprendamos en la medida de lo posible de la situación y salgamos de aquí con algún aprendizaje. Y creo que los datos no son algo inaccesible que está solo dispuesto para las grandes empresas o para las grandes tecnologías, como decía mi compañera antes, ¿no? El caso es empezar y el caso es arrancar. Entonces quería hablar sobre algo actual y aterrizando los datos a nuestro día a día. Entonces, bueno, os quería presentar uno de los informes en los que hemos trabajado durante esta pandemia, que habla sobre cómo se ha tratado el tema del coronavirus a nivel medios de comunicación y todo esto basado en datos. Al final, bueno, pues en los primeros 90 días, desde que salió el tema del coronavirus, se hicieron nada más y nada menos que 5 millones de menciones sobre el tema coronavirus en España, lo que es una bestialidad, de las que el 93% aproximadamente, bueno, pues fueron simplemente en Twitter. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido un informe en el que, bueno, hemos analizado, a ver si no lo piso, aquí. Vale, desde el 3 de marzo al 12 de abril hemos hecho un análisis de unas 135.000 noticias que han mencionado al coronavirus en más de 260.000 ocasiones. Para ello hemos seleccionado 28 medios. Estos 28 medios son los que tienen un mayor número de visitas en general y esos son datos públicos que se pueden saber. Entonces, bueno, a la hora de hacer el análisis nos hemos basado en los siguientes 5 puntos. Por un lado, el grado y frecuencia de cobertura de crisis por medio, es decir, cuántas veces se ha mencionado temáticas relacionadas con el coronavirus. Luego, nivel de negatividad de las noticias. Aquí hemos estado trabajando en un procesamiento de lenguaje natural para entender cuál era la finalidad o cuál era el sentimiento que había detrás de las noticias. Al final, cuando hablamos, podemos hablar de forma negativa, de forma positiva, de forma neutra.
Y esos propios mensajes, según cómo los digamos, pues puede cambiar por completo el sentido en función del propio lenguaje, ¿no? Bueno, pues queríamos hacer un análisis de cómo de negativos estaban siendo los medios de comunicación en referencia al propio tema del momento. También queríamos analizar, bueno, pues quiénes eran esos actores implicados, quiénes eran las personas de las que se hablaban y a ver si todos teníamos la misma percepción sobre quiénes eran las personas de las que se hablaban. Bueno, a continuación, otra de las cuestiones que más nos interesaba era saber qué términos y qué expresiones se han utilizado. Lo de, por ejemplo, en tiempos del coronavirus lo escuchas ahora mismo hasta la sopa, ¿no? Al final estamos utilizando siempre las mismas expresiones, siempre los mismos términos y queríamos ver hasta qué punto los medios de comunicación estaban siendo originales o estaban siendo repetitivos respecto a lo que hacían sus propios competidores. Y por último, queríamos también darle una atribución monetaria y un valor económico a cada una de esas noticias. ¿Qué influencia tienen a nivel económico? ¿Cómo influyen los diferentes sectores? Y basándonos en todo momento en datos. Vale. Bueno, para hacer el informe, que os voy a enseñar luego los resultados, bueno, los pasos que dimos fueron los siguientes. Voy a tratar de describirlos brevemente, a ver si consigo ajustarme un poquito al tiempo, sin pasarme demasiado, pero bueno. En primer lugar, lo que hicimos fue elaborar un data hub que nos sirviera para unificar toda esta información. Es decir, en una base de datos SQL Server que tenemos en Azure, guardamos todas las noticias una vez ya estaban limpias y para que pudiéramos analizarlas. Vale. Previamente a esto, lo que habíamos hecho es, a través de la empresa Augure, que es una empresa que entre diferentes servicios tiene la de recopilación de información. Bueno, pues hicimos un filtrado por queries relacionadas con el coronavirus para poder traer una extracción de cuáles eran las noticias en esos 28 medios preseleccionados que mencionaban al coronavirus. Y lo que hicimos fue un envío desde Augure al FTP, que a través de Luigi, que es un framework de Spotify para ETL, lo subimos a este Data Hub que habíamos creado previamente. Y luego ya entramos en materia, en lo que es el propio procesamiento del lenguaje natural. Y aquí lo dividimos en 3 puntos. Por un lado, las entidades. Es decir, en las entidades lo que hicimos fue descomponer las propias frases. Es decir, detectar quiénes eran sujetos y quiénes eran complementos directos e indirectos dentro de la propia frase. Como cuando en el cole hacíamos un análisis morfológico de una frase, cuál es el complemento directo, cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Bueno, pues intentando determinar dentro de una propia frase cuál era cada uno de esos elementos. Por ejemplo, así podríamos detectar si aparecía una noticia sobre Pedro Sánchez, pues que Pedro Sánchez era el sujeto sobre el que trataba esa noticia. Es decir, Pedro Sánchez como persona. Después estarían los sentimientos, que esto es a lo que iba antes, tratar de determinar si una noticia estaba redactada de una forma negativa, positiva o neutra y cuál era ese mensaje. Entonces lo que hacemos es calcular la polaridad de esa noticia, siendo menos 100 positivo, 0 neutro y 100 negativo. Entonces lo que hacemos es etiquetar las palabras en función de ese sentimiento. Como podemos atribuirle, por ejemplo, a muerte un sentimiento negativo, mientras que a recuperación un sentimiento positivo. Así, en una frase lo que hacemos es una media del diferente sentimiento de todas las palabras para establecer la polaridad. Cuanto más alto sea el número, más negativo es esa frase. Vale. Y por último, la parte de digramas y trigramas. Aquí lo que hacemos es tokenizar la noticia, es decir, reducimos la noticia a su mínima expresión, que son las palabras, y nos quitamos, pues, por ejemplo, los artículos y aquellas palabras que al final lo que hacen es alargar la frase, pero el sentido de la misma nos valdría sin las mismas. De cada palabra de la noticia obtenemos su lemán. Por ejemplo, de escribiendo pasamos a la palabra escribir. Y así lo que hacemos es quedarnos con aquellas palabras que son nombres, verbos o adjetivos y que dan sentido a la propia frase. Vale, y de aquí lo último que haríamos sería detectar los bigramas y los trigramas, que es la combinación de dos palabras consecutivas. Por ejemplo, estoy escribiendo o estoy escribiendo ahora, que sería un bigrama o un trigrama. Y una vez hecho todo esto, lo que hacemos es una visualización en un Power BI para poder analizar esos datos y poder darle sentido. Al final los datos sin una interpretación pues nos quedan en nada. Os he dejado aquí el enlace por si queréis ver el informe completo, ya que no nos va a dar tiempo a verlo en su totalidad, pero bueno, sí que quería extraer algunos de los gráficos, algunas de las conclusiones que habíamos sacado para que os hicierais una idea de lo que os estaba contando. Vale, por ejemplo,
uno de los gráficos que sacamos iba sobre el volumen de las noticias por día. Aquí podemos ver un gráfico entre la fecha que os he indicado de cuántas menciones se han realizado cada uno de los días en los 28 medios analizados y cómo iban aumentando el número de fallecidos y el número de casos. El día que más menciones ha habido en España en esos días ha sido el día en el que se anunciaron el paquete de medidas económicas por valor de 200.000 millones de euros y el cierre de las fronteras de la Unión Europea. Poderoso don dinero. Y luego, otro de los análisis que hicimos es, por ejemplo, el grado de negatividad. ¿Cómo nos están contando las noticias? ¿Nos las están contando en un tono positivo, en un tono neutro, en un tono negativo? ¿Cómo nos las cuentan? Porque al final eso influye en nuestra propia percepción de la situación, ¿no? Bueno, pues sí que es cierto que el tono todavía no es positivo, porque es cierto que no es positivo, pero sí que podemos ver cómo al principio había un mayor alarmismo, cómo todas las noticias eran muy negativas, cómo todo era malísimo y poco a poco, bueno, pues ya vamos viendo más recuperaciones, ya vamos escuchando historias de supervivencia, historias de entrega, historias de solidaridad y cómo ese grado de negatividad poco a poco va bajando, aunque todavía tiene mucho por hacer. Por ejemplo, sobre los medios de comunicación también queríamos ver la relación entre quién publicaba más y cuál era el grado de negatividad sobre esas menciones. Por ejemplo, ABC ha sido el que más menciones ha hecho al coronavirus durante todo el periodo, seguido de 20 minutos. Sin embargo, si nos vamos al grado de negatividad, pues bueno, la radio de Libertad Digital ha sido tremendamente negativa. Os voy a dejar a vosotros la interpretación sobre la ideología y sobre a quién le interesa publicar qué y las cantidades. Yo hasta ahí no voy a entrar. Pero bueno, voy a ir un poco más ligera porque me paso de tiempo y porque tenéis el informe público, pero bueno. Voy a comentaros también que otro de los puntos que hemos hecho en el informe ha sido ver quiénes son esas personas a las que más se ha mencionado. Y aquí, pues bueno, Pedro Sánchez es quien va ganando, como aparentemente podría ser natural, pero el segundo ni es Fernando Simón, ni es Salvador Illa, ni es Pablo Iglesias, es Donald Trump, la segunda persona a la que más se ha mencionado durante el coronavirus. Y si nos vamos al nivel de negatividad, pues bueno, Josep Conte y Maduro han sido sobre los que se han emitido noticias mucho más negativas, pero es verdad que en menor cantidad. Si hacemos un filtro por cantidad y negatividad, pues Fernando Simón, Donald Trump, Isabel Díaz Ayuso y Quim Torra estarían ahí en el top. Bueno, dentro de este análisis también lo podemos mirar por los diferentes agentes políticos, ¿no? Sobre los principales líderes políticos de España, pues bueno, podemos ver que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son los que han aparecido en más menciones y los que han tenido un mayor índice de negatividad en las menciones relacionadas sobre ellos, lo que en cierta forma también es natural. Y como Inés Arrimadas en este periodo pues tal vez se ha mantenido con un perfil más discreto o ha pasado más desapercibida, por lo menos de cara a los medios de comunicación, los que ha salido menos mencionada. Y bueno, creo que ya por último, si nos lo llevamos a los líderes políticos de cada una de las comunidades autónomas, pues bueno, vemos que de nuevo Isabel Díaz Ayuso ha sido la que peor puntuación se ha llevado en cuanto a la negatividad de las noticias, Revilla tampoco sale muy favorecido y Urkullu, pues bueno, está por debajo de la media, pero podríamos mejorar. Vale. Y bueno, en definitiva, lo que os quería traer un poco con esta presentación era aterrizar un poquito el tema de los datos, que siempre nos parece algo de palabras raras y términos inaccesibles y cosas súper complicadas a nuestro día a día y a cómo puede ser parte de nuestra rutina, cómo puede ser sencillo si nos ponemos con ello y cómo no es más que echarle ganas y ponernos. Entonces, bueno, estoy encantada de resolver cualquier tipo de duda o comentar los resultados si os apetece en la sala que se va a habilitar para ello. Y nada, os dejo por aquí mis perfiles por si queréis escribirme o cualquier cosa que tengáis, pues bienvenidas. Y eso es todo. Ok, pues muchas gracias, Marta. Muy bien, muchas gracias. El que quiera ya sabe, luego cuando terminemos ahora con la cuarta charla, colocaremos en YouTube también una vez más los enlaces a cada una de las salas de preguntas, ¿vale?